Cuando empezamos con esto de hablar con nicoleños que están fuera del país, alguien me dio la información de una joven nicoleña que está justamente en París y que se dedica a la danza contemporánea. Entonces la contactamos a través de las redes sociales y fue una de las primeras notas que salió al aire en este programa. Y yo recuerdo que en una de las partes finales digo, cuando estés en San Nicolás nos tenés que visitar, y me dice, Salvo, voy a ir, pero tienen que invitar también a mi abuelo. Y lo tuvimos que invitar. Sí, abuelo que desconocíamos. Yo que les pido disculpas. Para nosotros es un desconocido. Cuando la llamé por el sistema de Skype, digo, Gaby Gobi, y le tentó, ¿se da cuenta? Porque bueno, Gabriela Gobi, bienvenida, ¿cómo te va? Buen día. Buenos días, ¿cómo estás? Queríamos arrancarte una sonrisa. ¿Y vino el abuelo? Vino. Osvaldo Bacaro, ¿cómo te va? Sí, me trajo de una oreja. No, me parecía muy gracioso venir los dos juntos porque esta radio yo la conocí por él cuando era muy chica, entonces, nada, estaba bueno. Recién hablábamos con Osvaldo y lo recordamos también con Ricardo. Fíjate vos, tu mamá debe estar escuchando en este momento, era muy pequeña cuando empezó la radio de San Nicolás y Osvaldo, ¿cómo se llama el programa? De la mano contigo, Osvaldo. Iba a la tarde, al atardecer. Era a las 5 de la tarde, de 5 a 6 de la tarde. Y era un horario que me tocaba cubrir a mí, hacía turnos en ese horario. Y entonces Bacaro no tenía mejor idea que escribir un libreto y darme una parte que yo tenía que leer. Así que he pasado vergüenza. El recuerdo del tío Osvaldo. Yo todavía le sigo diciendo tío de vez en cuando. Son muy lindos recuerdos, realmente. Gabriela, ¿cómo va tu actividad en danza contemporánea? Y estás en París, estás en un lugar... Sí. Está de privilegio, bastante, ¿no? Sí, de privilegio. Bueno, justamente en los últimos días está un poco complejo impactado fuertemente. Yo estoy un poco bastante sensibilizada y el tema es muy complejo, con lo cual prefiero no abordarlo así. No, por supuesto, es una cosa que sorprende que hubiera ocurrido en cualquier lugar del mundo. Y bueno, la actividad ahora estoy trabajando por proyectos, porque el principal proyecto por el cual yo había ido, que fue hacer el máster en investigación en danza, lo terminé en el mes de septiembre, con lo cual de alguna manera ahora sigo con el trabajo en la compañía solamente, con lo cual es solamente artístico y ya la parte de investigación la dejo para mí misma. Pero, claro. ¿Y sí. esto vas a seguir radicada en París o de ahí te vas a proyectar? ¿Cómo has delineado? Bueno, en realidad voy a hacer base en París cuando esté en Europa, pero tengo funciones en diferentes partes de Europa, en Alemania, en Francia. El movimiento cultural en Europa es muy grande, ¿no? Sí, bueno. Tiene un movimiento cultural muy grande y tiene muchos apoyos económicos a nivel gubernamental, entonces eso permite que se desarrolle el movimiento cultural. ¿Y cómo reciben, por ejemplo, a un argentino, a un extranjero en definitiva, para insertarlo después dentro del panorama que bueno, no es del todo fácil. Yo entré a una institución francesa, que eso de alguna manera me facilitó un poco. No fui como argentina a hacer audiciones y ver si quedaba, sino que yo entré en una institución francesa, en la Universidad de París, y ahí yo me fui contactando y eso me permitió tener, y tenía una beca francesa además, con lo cual me permitió tener un margen de tiempo para conocer la red, para conocer el ámbito cultural, y eso me permitió ir contactando gente y contactando compañías, viendo las estéticas por las cuales me sentía más ligada, sí, y bueno, nada, así fue como, pero no es que te reciben con los brazos abiertos y te están esperando. Son un poquitito mezquinos, ¿no? Y hay mucha gente que quiere hacer lo mismo que uno quiere hacer, entonces siempre es difícil y obviamente, como sucede acá, la gente trabaja con la gente que ya conoce y con la gente de confianza, entonces por ahí para entrar a una compañía a veces tiene su tiempo, demanda su tiempo de conocer a la otra persona, pero creo que sucede acá lo mismo. No es nada distinto a lo que sucede acá. Totalmente. Lo que pasa que cuando nosotros salimos pretendemos que las cosas cambien. Sí, no, totalmente. ¿Alguna barrera especial con el idioma? No.
Bueno, estuve 6 meses sin hablar por teléfono, por ejemplo. Bueno. ¿Qué es que bebí? Porque me aterraba de responder el teléfono y no entender. Y era un mal francés. Sí, claro. sí. Entonces estuve 6 meses sin hablar por teléfono. Siempre cuento la anécdota que me compré una impresora que no andaba y no pude llamar al servicio técnico y lo tuve que tirar porque se terminó el tiempo de la garantía y yo no me había animado a llamar por teléfono porque verdaderamente cuando yo llegué hablaba un poco de francés, pero tampoco un francés tan fluido. ¿Y vos pensabas que eso podía ir en contra de tus posibilidades, que notaran que no manejabas bien el idioma? Ah, totalmente, tenía pánico de abrir la boca, pánico. Después eso se fue relajando un poco y empecé, y la vida misma hace que uno hable. Claro. Hay una necesidad de comunicación. Sí, después terminé trabajando en un momento en un teatro dando informaciones al público y no lo podía creer porque estaba de atención a la... ¿Cómo recibió tu familia todo este paso importante que diste? Después se lo vamos a preguntar a Osvaldo también, pero fundamentalmente... Osvaldo puso una cara que en radio es imposible de explicar. No, dijo. Es imposible de explicar. Pero bueno, sabrán ustedes para un abuelo. No, yo pienso de que es una gran satisfacción saber que está haciendo lo que a ella le gusta, ¿no? Porque si hay una bendición grande en la vida es trabajar en lo que a uno le gusta, en lo que uno ha elegido, que es un privilegio de pocos. Sí, claro. Porque la mayoría están haciendo, yo digo siempre una frase criolla, digo que acá somos sembrados de ocotes. Sembrado de ocotes le llama el paisano a la semilla que nace guacha en medio de un jardín, de repente te crece una selga y vos decís cómo salió la selga, porque la comió un pajarito y cuando la defecó salió una planta. Y nosotros lo mismo, porque no podemos elegir una profesión sino agarrar el trabajo que nos viene a mano para poder subsistir, pero son pocos los que están haciendo aquello que les gusta. Claro, es por sobre la distancia, por sobre el sentimiento de la familia y en tu caso del abuelo, está la felicidad de ella. Por supuesto. No, sí, totalmente. Creo que fue un proceso bastante natural que se dio en mi caso de irme a Europa, porque era un deseo que tenía hace muchísimos años. Es decir, ya tenías perfilada esa idea, sí, ¿no? Y yo me fui bastante grande de todos modos, no me fui cuando tenía 22 años, me fui cuando tenía casi 30, con lo cual era un paso. Yo a los 18 me fui a vivir a Buenos Aires, tuve mi pequeño exilio de acá de la ciudad en ese momento, con lo cual tuve también mi pequeño destete, ¿no? claro. de la familia. Y cuando me fui a vivir a Buenos Aires fue bastante radical, en el sentido que volvía muy poco, porque trabajaba los fines de semana y eso ya planteaba una dinámica a veces complicada para venir, y también daba clases, entonces me fui quedando, y entonces cuando surgió la idea de irme a Europa, obviamente había los miedos que pueden tener todos los padres en relación a que una hija se vaya tan lejos con un idioma que no conoce. Yo me las había rebuscado como para reducir los miedos y obtener una beca que me iba con una situación un poco ideal. Sí, más protegida. Sí, porque la beca era completa, con lo cual... ¿Y en algún momento pensaste, me vuelvo, esto no es para mí? No, nunca. El primer tiempo la pasé horrible, porque la pasás horrible. Porque no es que estás abajo de la Torre Eiffel tomando vino. No es eso, irse a Europa. Ni en el Café de París. Ni en el Café de París. París además es muy caro, con lo cual, por más que tengas una beca, es una beca de estudiantes y no es que te alcanza para mucho, y a la vez no entendés nada porque es otro idioma, otra cultura, y por más que puedas estar, por más deslumbrado que puedas estar en relación a la cultura y a esa otra vida, hay algo de que sos extranjero y lo sabés y te lo haces saber. Gaby, sí, los parisinos fundamentalmente son muy parientes, muy de estrecha familia. Parece que a algunos como que se le quieren meter y no les gusta. Pasó mucho tiempo hasta que conseguiste la independencia económica, ya la tranquilidad de decir, ahora estoy trabajando, genero mis recursos para avanzar.
Bueno, los primeros 2 años no tuve la necesidad de trabajar porque justamente tenía una beca. La beca, entonces, claro, pero no superado tuve. eso. Y todos los días, nunca hay una tranquilidad económica en este campo, estés en Europa o estés en Argentina o estés en Nueva York o estés en donde estés. Como bien te digo, trabajo por proyectos yo, entonces donde hay trabajo, voy. Digo. De hecho, ahora estoy en Buenos Aires porque trabajo con el Grupo CRAP, que es mi compañía acá de Argentina. Y bueno, por suerte nos está yendo muy bien a nivel artístico, pero el dinero nunca está asegurado. Claro. Entonces, Claro, más cuando dependés de las recaudaciones. La recaudación y las políticas económicas. Claro. Digo, no voy a incendiar a nadie ahora, pero no, por supuesto. Trabajar para el gobierno, o sea, de Ciudad de Buenos Aires, o sea, para el gobierno de la nación, implica cobrar 9, 10 meses más tarde de lo que trabajás. Entonces... ¿Cómo es en Europa eso? Bueno, en Europa está un poquito más aceitado, cobras a fin de mes, cosa que sí, cosa. Son muy cumplidores en cuanto a... Son más burocráticos, lo que hace que sea más prolijo, o sea, tenés contratos firmados antes de trabajar, que acá a veces no existe. Entonces, eso hace que, bueno, que puedas tener la seguridad que vas a cobrar cuando termina la función, que eso está bueno. Y el reconocimiento, digamos, en moneda que se hace del trabajo que propones, ¿cubre las expectativas? Sí, bueno, ¿Está bien valorado? Esa era la pregunta. Sí, al menos en Francia, que es más o menos donde conozco un poquito más, hay unos cachets fijos, o sea, hay unas remuneraciones establecidas. Ajá. Entonces vos tenés más o menos un estándar, sabés si haces 2 o 3 presentaciones, sabés más o menos cuánto vas a cobrar, que no son exuberantes, digo, no es que cobras... Pero son seguros. Una cantidad, sí, pero ¿sabes? Lo que pasa es que últimamente hay un retroceso, y otra vez entramos a la política francesa, hay un retroceso de parte de toda la política cultural, hay un recortes tremendos en relación a la crisis que está viviendo Europa, que también toca... También repercutió, claro. También toca, y principalmente toca al sector cultural. ¿Y qué pasa con los países vecinos? Por ejemplo, cuando salís de Francia para trabajar en otros países de España Europa. está terrible. España tiembla, España está si uno terrible. escucha. Alemania pareciera que está un poco mejor, o que todavía no está tocada profundamente por la crisis. Pero igual vos sabés cómo son esas cosas, digo, son los mismos intereses que van haciendo que un país caiga o que el otro resurja La gente se preocupa mucho en conocer la situación política, por ejemplo, el francés medio se preocupa de cómo está el país, cómo avanza, cómo retrocede, cuáles son las crisis. Mira, yo creo que los estratos sociales se manejan más o menos iguales en todos los países. Sucede que en Francia hay una gran cantidad de gente escolarizada y universitaria, y hay la clase intelectual o los intelectuales han pisado muy fuerte en Francia en los años 60, 70, entonces hay un gusto por la discusión, hay un gusto por la reflexión que por ahí en otros lados no sucede tan naturalmente. Digo, la gente se reúne a discutir, le gusta mucho la discusión, eso me llamaba mucho la atención cuando yo llegué, de que discutían mucho y hablaban y se apasionaban. Sí, son más vehementes que en otros lugares. Sí, claro, pero eso es saludable, ¿no? Sí, es una vehemencia comparable casi con los romanos. Totalmente. Después tenés la gente que solo consume televisión y solo consume entretenimientos más livianos, como en todos lados. Pero sí, yo veía que había un gusto por la discusión que estaba como profundamente arraigado en la cultura y me llamaba la atención para bien. A veces como que decía, bueno, no hay que discutir, pensaba para mis adentros, antes de proponer un ejercicio en la universidad, se discutía durante 45 minutos cómo se iba a desarrollar el ejercicio y por qué se lo íbamos a desarrollar de ese modo.
Y yo a veces decía, bueno, vamos, hagamos un poco, activemos un Trabajemos. poco, vamos a la acción, porque me cansaba un poco la cuestión de la reflexión permanente. Pero bueno, es propio de la idiosincrasia, creo también. ¿Y el abuelo cómo sigue la trayectoria? Bueno, por supuesto, De su nieto. a la distancia, con mucho interés, y estamos siempre comunicados a través de las redes sociales, ¿no es cierto? Sí, es un genio mi abuelo con las redes sociales, sus Skype, Facebook. Y bueno, hay que actualizarse, WhatsApp, el que se queda pierde en esto, ¿no? No, mira, en ese sentido tengo una anécdota muy graciosa de una señora grande ya que se había comprado un celular para comunicarse con la hija que está en Buenos Aires, y estaba mandando un mensajito de texto, y pasa otra vieja y le dice, ¿qué estás haciendo? Y dice, mandando un mensajito de texto. Y le dice a la otra vieja, ¿a tu edad? Y entonces esta señora grande, que era bastante bicha, le dice, que te conste, dice, que soy vieja pero estoy viva. No, claro. No, mis amigos tienen más... mi abuelo tiene más amigos de Facebook que yo. Tiene como 1000 y pico de amigos. Gaby, ¿habrá posibilidades que hagas algo en el orden local? ¿Alguna pasada, alguna presentación? Ojalá. Estás esperando algo para hacer ahí. Ojalá. Obviamente lo que yo hago no es un tipo de espectáculo masivo para 700 personas. Yo lo sé. Pero bueno, si se da un marco propio para poder invitar a la compañía, sería Qué genial. bárbaro, Sí, como me parece que hay mucha gente además que también está trabajando acá por eso, y está buenísimo. Estuvieron una vez ya con un espectáculo, ¿te acuerdas? Sí, estuvimos 2 o 3 veces. Sí, sí. Una... Más cerquita del micrófono, Osvaldo, por favor. Sí, estuvieron una vez con un espectáculo en el Teatro Municipal. Sí. ¿Cómo se llamaba? Pero en esta etapa actual, digo, tus deseos serían poder hacer algo. Bueno, a mí nos gustaría, claro, con la compañía además viajamos mucho afuera y poco en el interior del país. Claro. Y justamente ayer hablaba con un chico de Tucumán eso, porque la última obra tuvo una salida bastante importante en el exterior. Estuvimos en Alemania, en Holanda, en Suiza, en España. Y la última obra de Argentina, digo, no estoy hablando de la compañía europea, por sino, supuesto. pero acá en Argentina lo hicimos solamente en La Plata y Buenos Aires. Claro. Y ahora vamos a ir a Chile, pero... Y mover esa compañía, ¿qué significa? Es decir, en cantidad de personas, gente, tecnología. ¿Querés hablar con la productora, que soy yo misma? Por eso te pregunto. Porque no es fácil mover una compañía, ¿no? Bueno, somos en gira, somos 9 personas, con lo cual no es... No es lo que tanto. pasa, no es una cuestión de facilidad de mover la compañía. Creo que esta obra es muy fácil de mover. La cuestión es encontrar el marco apropiado para hacer una obra como esta, que no son las obras, a ver, lo que yo estoy haciendo, porque a veces no se sabe bien qué es la danza contemporánea, no son expresiones del todo popular. ¿Qué quiero decir con eso? Quiero decir que de alguna manera hay que crear cierto marco para poder leer esa obra. O sea, hay que crear un público para que entienda qué está yendo a ver, porque si no, tenemos los modelos, lamentablemente tenemos los modelos de entretenimiento de la televisión. Claro. O sea, el entretenimiento es la televisión. Sí. Entonces, cualquier expresión que salga un poco y que demande al espectador un tiempo más expandido, o una baja en sus expectativas en relación a lo que ve, que sea entretenido y que sea gracioso y que pueda entrar en otros códigos, es complicado. De hecho, ya es complicado explicar. Claro, no, por supuesto. Y entonces, en la aquello medida... que obliga a pensar es bastante rechazado, ¿no? Lo que pasa es que no hay un acostumbramiento a este tipo. Claro. ¿no? Totalmente. Y yo no creo que sea un problema del público, es un problema general de la educación y los De la modelos que no se formación. tiene en relación al entretenimiento. Lo que se da dista mucho de lo que ellos pueden brindar. Sí, Claro, como claro. había una frase de Pasolini, que seguramente la voy a decir muy mal, pero como que decía algo, que la cultura es lo contrario al entretenimiento, a la diversión, a la dispersión. Claro. Como la cultura no es la dispersión, justamente es como poder reflexionar y pensar un poco en relación a lo que se está viendo. Entonces,
creo que hay que crear marcos apropiados. Cuando digo de marcos apropiados es, bueno, no sé, un cierto festival que la gente sepa que va a ir a ver, que se informe, que pueda como... Nos decía que serían unas 9 personas. Sí. Pero vuelvo a esto. Aparte habrá que agregar tecnología. Sí, yo no sé si este espectáculo lleva algún tipo de escenografía, esta cosa obra que creo que no. Lo hicimos para viajar. Claro, es una obra de maleta, digamos. Sí, con lo cual hay obras que son trasladables. Porque tienen una gran escenografía. Claro. Esta no, esta es una obra completamente despojada de escenografía, completamente que trabaja sobre el lenguaje. Quiero decir que trabaja sobre la creación de la estética que se plantea en escena, y no hay una gran... Lo único que hacemos es trabajar con arcilla, y es una obra sucia, porque trabajamos con arcilla y queda un poco manchado el escenario. Pero más allá de eso, tenemos una mesa y 2 sillas. Pero es un problema que tienen que bancar los 9 que vienen. Sí, siempre terminamos limpiando, incluso cuando estamos afuera. Bueno, pero es parte de un todo del artista, ¿no? Sí, totalmente. De hecho, cuando hacía la broma de hablas con la productora, es que todos nos ocupamos de hacer todo. Yo soy la productora de la compañía, más allá que bailo. Y que de pronto tenés que dejar el lugar en condiciones y tenés que agarrar una escoba, agarrarse una escoba. Sí, no, y además no se entiende sino de esta manera una compañía de danza o una compañía de teatro o una compañía artística acá en Argentina, y está bien. Lo polifacético va muy de la mano del arte. Sí, totalmente. En general. Totalmente. Mi directora de Uno tiene que colgar los cuadros y prender la luz, o encender la luz. Mi directora de tesis, cuando terminé la tesis allá en Francia, me decía, bueno, porque vos tenés un doble recorrido, como un doble parkour, decía ella, que es como recorrido, en relación a que vos sos investigadora, pero también sos bailarina. Digo, no es un doble recorrido, es el mismo. Digo, no sé cómo es acá, pero allá siempre hacemos 2 o 3 cosas a la vez. Qué experiencia, ¿no? Bueno, qué interesantísimo. Yo te quiero agradecer, Gabriela, que hayas venido. Bueno, no, sé que has estado viajando, y bueno, cuando hablamos con Osvaldo el otro día, dice, no, pero quédate tranquilo que va a estar el sábado. Yo bastante insistente por el tema de la presencia, a punto tal que nos adelantaron el horario, cosa que se lo vamos a cobrar a Osvaldo. Ya le pasamos la factura directamente. Bacaró, el aprecio de siempre, y gracias por venir. Y gracias a ustedes. Y te felicito por la nieta que tenés. Bueno, por supuesto. ¿Pañuelos? Algo para... Te cuento una anécdota cómica, que siempre la comicidad viene al caso. Yo tenía que hacer unos trámites en Buenos Aires en una ocasión, y como Gabriela conoce muy bien Buenos Aires, me hizo de Cicerone, y dice, yo te voy a llevar, no, dice, y me llevó. Entonces fui a hablar con un señor por el trámite que tenía que hacer, y entonces la presento, digo, mi nieta, y el señor dice, es una excusa que nunca había pensado. Bien. Gaby Gobi, como te llamé la vez que hablamos por acá, y te causó mucha risa. Gracias por haber venido, querida, muy amable. Chao, que lo pasen muy bien. Gracias. Gracias a usted.